Estoy muy contenta y agradecido, coach Miguel Moreno, que hayas aceptado esta entrevista. Realmente creo que lo que tú aportas es de muchísimo, muchísimo valor y sobre todo en experiencia propia, pues cuando ya el alumno está listo, creo que nos llega el maestro. Y te comentaba que pues es una información muy, 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 muy bonita la que tú manejas. Yo ya tomé contigo glorias transgeneracionales, biodescodificación del peso, códigos de conversión adaptativa del ser. Y la última fue la visión luminosa extraocular. Y realmente, pues son herramientas que me han servido muchísimo, muchísimo. Y bueno, te quiero ceder la palabra para que tú me amplíes un poquito más de todo lo que tú, pues, conoces y aportas y lo que tú das en los cursos. Gracias, Marilena. Un gusto saludarte a ti y saludarle a todas las personas que tienen a bien estar contemplando la entrevista. Gracias por su confianza, por estar aquí presentes. Como lo dices, ¿verdad? Estamos inmersos en el abordaje de todo lo que es el plano terapéutico en diferentes disciplinas, tanto lo que es la parte emocional, la parte de la programación neurolingüística, la parte del coaching, la parte del transgeneracional, la física cuántica, la bioenergética, que es algo sumamente especial, y la parte que también se integra al proceso, que es la visión luminosa extraocular, que no solamente la puede pues activar un niño, sino también un adulto desde seguir una pauta y un parámetro para poder activar todo ese potencial, ¿no? Entonces, pues bueno, la idea de compartir esta ocasión pues es para que nos demos cuenta que todos podemos activar instancias y recursos importantes para poder sacar adelante el reto de vida de nuestro presente, ¿no? Entonces, qué bueno que te das la oportunidad de tomar esta iniciativa, Marilena, te felicito, gracias por tu confianza y pues bueno, esperemos y lo que podamos compartir aquí, que bien tú tienes ya conocimiento cómo manejamos el proceso, que partimos desde lo biológico, lo científico, integramos lo espiritual, pero sobre todo la parte práctica, para que no se quede nada más como una anécdota teórica que compartimos y que nos emociona. Nos emociona desde contemplar que en nosotros se refleja el movimiento de cambio y de transformación. Entonces, pues bueno, ahora sí que es un gusto estar aquí contigo, y gracias por la oportunidad, Marilena. Sí, pues justo como lo comentas, eh, te había yo compartido que cuando me llegaba la información de los cursos, yo desconocía totalmente, pues términos como el doble cuántico, la bioenergética, y realmente son herramientas muy poderosas. O sea, te lleva a mucho autoconocimiento y sobre todo herramientas bastante, bastante profundas, ¿no? Siento que cuando yo llegué como alumna tuya, no sabía, o sea, mi intuición me dijo, entra a los cursos, me llamó muchísimo la atención, pero ya entrando, hay muchísima herramienta que desconocemos, ¿no? En la cuestión de activar genes, de llegar a sanación, de lo que significa el transgeneracional para, o sea, es como ver el pastel más completo, ¿no? Para entender a veces qué es lo que te está sucediendo en la vida, porque nosotros, bueno, las personas que pasan por situaciones complejas, donde los recursos que tienes, pues no te están aportando pues ninguna solución, ¿no? Llegar a herramientas como las que tú manejas, es increíble porque llegas a adentrarte a conceptos muy profundos. Pero me gustaría muchísimo preguntarte, ¿cómo es que tú te adentraste a herramientas como el PNL, la física cuántica, la bioenergética? Claro, Marilena. Sí, pues es importante, ¿verdad? Porque ante todo siempre hay un inicio en este descubrimiento de todos estos temas y al final de cuentas de descubrirte a ti mismo, ¿no?
Bueno, pues yo me adentro a este tema en esencia por la parte emocional. A mí me llama mucho lo que es la disciplina de la programación neurolingüística hace 20 años, ¿no? Donde pues la propuesta de esta disciplina es que si tú vas siguiendo y modelando un patrón que ya ha funcionado, un patrón de comportamiento que ya ha funcionado a alguien, pues a ti también te va a dar el resultado. Y en aquel entonces, pues bueno, era una parte motivacional muy valiosa, porque efectivamente, ¿verdad? Cuando tenías la disciplina, cuando tenías la voluntad, cuando te permitías integrar todo el proceso y el protocolo como lo marca la disciplina, pues el resultado se daba. Solo que pasaba algo muy curioso que de repente como que frenaba ese proceso de crecimiento en esa disciplina de programación en lingüística y sobre todo la parte emocional, ¿no? Que había momentos donde, pues bueno, en el acompañamiento que se hacía o bien en la parte grupal que se trabajaba con todos estos recursos, había un momento donde ese piquito se venía como hacia abajo, ¿no? Como que había algo que marcaba un bajoncito en ese proceso de crecimiento. Y bueno, pues yo me quedaba pensando, ¿no? ¿Qué se estará haciendo tal vez no del todo completo, ¿verdad? Que el proceso pues no sigue un rumbo sostenible. Entonces, pues bueno, ahora sí que tú sigues en la búsqueda, ¿no? De ir integrando más información para que se complemente lo que ya tienes y obviamente pues el resultado se vaya dando, ¿no? Esta disciplina a mí me dio grandísimos resultados, solo que había ese detalle, ¿no? Después, pues bueno, viene el adentrarnos a un campo también muy especial de la descodificación. A mí me llama mucho la atención este tema porque este tema nos permite identificar cuál es el origen de la manifestación de las enfermedades en el cuerpo. Entonces, pues bueno, hago un posgrado en referencia a esta disciplina donde se descubre evidentemente que toda enfermedad, eh, su origen es un aspecto emocional que se vive y donde el escenario te lleva a que tú no encuentres una solución, ¿no? Y ponemos un ejemplo para estar claros con la idea, ¿no? Y que es incluso un ejemplo básico del papá de esta disciplina, el doctor Hammer, ¿no? Imaginemos que estamos aquí, que estamos en esta reunión, ¿no? Y que de repente un gatito nos está acompañando, ¿sí? Un gatito nos está acompañando en este espacio y por accidente entra un ratón, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando el ratón vea al gato? ¿Qué va a pasar, Marilena, cuando el ratón vea al gato? ¿Qué va a pasar naturalmente? Se va a espantar. Se va a espantar, o sea, se va a espantar y va a correr, ¿sí? Y va a correr a toda velocidad. Ese correr a toda velocidad del ratón genera que le crezcan los pulmones al ratón, porque él tiene que correr a toda velocidad, ¿verdad? Así es. Y esa inercia genera que se le manifieste materia extracelular en la parte pulmonar, que si lo vemos en el plano de la biología y del ser humano, esto equivaldría, ¿sí? A la parte del cáncer, ¿no? Afortunadamente, esa materia extracelular que se formó producto del peligro, porque el gato venía y se iba a comer al ratón, afortunadamente para el ratón encontró un agujerito y se escapó, la libró. Y con el paso del tiempo, ¿sí? El ratón, los pulmones del ratón recuperan su tamaño y esa materia extracelular se elimina. Nosotros desde esta analogía somos el ratón. Y el gato representa la problemática de vida que estamos enfrentando. Y cuando la mente no puede encontrar una solución, el cuerpo reacciona con una manifestación llamada enfermedad para podernos salvarnos de esa situación, ¿no? Somatizamos lo que la mente no puede solucionar, ¿no? Todo aquello que no podemos o queremos decir se refleja en la garganta. Cuando hay una cuestión de desvalorización en la persona, el reto de la persona, el conflicto de la persona es una desvalorización, se va a reflejar en los músculos,
en los huesos. Cuando hay un tema de familia que no se digiere, ¿sí? De alguna forma se va a reflejar en el estómago, es la falta de aceptación, un tema sumamente importante, ¿verdad? Si como seres humanos dejáramos un poquito el control, el flujo de todo lo que es nuestra parte metabólica fluiría de forma bien hermosa, ¿no? Cuestiones de separación, un conflicto de separación se va a reflejar en nuestra piel. O sea, ya todo está determinado, ¿verdad? Una emoción, ¿sí? Una emoción en la que detona, ¿sí? Ahora sí que la manifestación a nivel corporal. Y este parámetro pues nos lleva precisamente también a meternos a una cuestión científica del francés científico Olivier Solier, que nos habla de la teoría de los equivalentes y que aterriza en este ejemplo de lo que es el ratoncito y el gato, ¿no? La teoría de los equivalentes nos dice que un conflicto sin resolver equivale a un microbio confrontador de ese conflicto. El conjunto de problemáticas posibles que nos puedan surgir en la vida equivale al conjunto de flora microbiana. Entonces, cuando la mente se bloquea y dice no puedo resolver esa situación, el cuerpo genera una reacción para poder salvarnos de esa situación. Yo aquí les platico de un caso muy particular de una manifestación expresa y que fue inmediata, ¿no? Y que el cuerpo reacciona tanto en adultos como en pequeños, ¿verdad? En una ocasión, una jovencita llega a sesión, ¿verdad? Y el detalle de ella era que peleaba taekwondo y cuando iba a pelear con rivales más altos que ella, iba a empezar la competencia y vomitaba. Y pues ahí se acababa la pelea, ¿no? Entonces, pues ella llega pues preguntándose qué está pasando con su cuerpo o por qué está reaccionando de esa forma, ¿no? Y le explico y le digo, mira, como, como tu mente ve al rival que está muy grande, tu mente dice, no puedo, estás muy grande. Pero tu biología dice, claro que te puedo salvar del enemigo que tienes enfrente. ¿Y cómo la salva? Aventándole el vómito. Obviamente no es una cuestión correcta en el taekwondo, pero al menos sobrevive. Y bien inteligente ella me dice, entonces lo que tengo que hacer es encontrar una solución desde mi mente antes de que mi cuerpo reaccione y le digo, sí. Y luego trabajamos como 2 sesiones más. Y después ella me estaba mandando fotografías donde estaba con 3 medallas y donde le había ganado a puro grandote, ¿no? Entonces, nos va a suceder a todos esta reacción. Cuando la mente se bloquee ante una solución, el cuerpo va a manifestar una reacción. Por eso, pues aquí también se integra un poco el proceso de la disciplina del coaching, porque se dice desde el coaching que las opciones es el néctar de los dioses. Y cuando a la mente solamente le das un camino, pues no tiene de otra, ¿va? Cuando le das dos, es un dilema. A partir de tres, ya son opciones. Y si nosotros en el reto de vida que estamos experimentando en el presente, sabemos, ¿verdad?, que vamos a reaccionar, sí, nos vamos a caer, nos va a doler, va a haber una reacción normal. Pero lejos de eso, en lugar de paralizarnos, buscamos una solución, ¿sí? Dando 3 alternativas. Ahí ayudamos a que el cuerpo no manifieste esas reacciones de enfermedad, ¿no? Entonces, esto, pues, como un punto de evidencia donde todos somos susceptibles a esta parte, ¿no? Y a mí me encanta porque de alguna forma el cuadro de enfermedad físico que estemos padeciendo, pues está ligado a un evento del pasado que vivimos en exceso o que vivimos en carencia. Y de lo que se trata aquí es de ir a ese instante para poder sanar ese proceso, ¿no? Entonces es algo muy importante que como parte de incluso hasta un botiquín, ¿verdad? De auxilio personal deberíamos de tener todos, porque bueno, si bien tampoco podemos dejar de sentir, ¿verdad? Las situaciones que nos suceden en el entorno, pero sí podemos determinar cuál va a ser nuestra reacción ante
el reto de vida que tengamos enfrente, ¿no? Entonces, esa parte del posgrado que vimos, ¿verdad? Me llevó después a la parte del transgeneracional, que es un tema hermosísimo, pero A mí pues me bueno, encanta. darte oportunidad para que también, igual si nos puedes compartir, no sé, algún testimonio que tengas en referencia a, a, a la forma en la que el cuerpo pues reacciona con lo que llamamos enfermedad y así como tiene la sensibilidad de reaccionar enfermándose, también tiene la capacidad de recuperarse. Es maravilloso. Entonces, ahí también eso tenerlo presente. Adelante, Marielena. Pues a mí me abrió muchísimo el panorama porque de inicio dejas de ver la enfermedad como algo catastrófico, como un final, sino que te das cuenta que el cuerpo es tan perfecto que al final quiere resolver, ¿no? Y manifiesta el conflicto, porque al final siempre quiere volver al equilibrio. Y para volver al equilibrio, pues necesita manifestar el conflicto para que te hagas cargo, ¿no? Al final es para que lo veas y te hagas cargo. Y desde esta visión de la biodescodificación, lo sanador o lo que hace que funcione tanto es que te vas a las causas en vez de los efectos, como la medicina tradicional. La medicina tradicional te atiende el mareo, el vómito, etcétera. Sin embargo, si no llegas a la causa, al final es un tema emocional, ¿no? Que despierta, este, pues el conflicto o la enfermedad, pues realmente puedes estarla, pues sobrellevando, ¿no? Con medicamento, pero al final no hay cura. Pero cuando llegas al conflicto y lo observas y dices, ya me di cuenta, o sea, ni siquiera necesitas hacer pues un proceso largo, simplemente el llegar al punto donde dices, ya sé por qué me tengo alergias o ya sé por qué tengo cierta situación. Digo, yo tengo una situación muy particular con el tema de la alergia. Tenía yo una Ujú. alergia terrible al gato. Y, o sea, veía yo un gato a 1 metro y yo dejaba de respirar. Entonces, dejaba de respirar y aparte, sabes, muchísima lágrima y todo. Y cuando enfrentas el conflicto de decir, bueno, no son preguntas, ¿no? ¿Cuál fue mi última experiencia con un gato? Que por lo general la mente aparte pues te cuida y te bloquea, ¿no? Porque olvidas. Cuando yo recordé que mi último gato, pues lo encontré atropellado y tuve que hacer, pues llevarlo al veterinario, que lo mataran, bueno, lo durmieran y todo eso, pues fue algo terrible para mí. Entonces el cuerpo es tan sabio, tan perfecto. Digo, no sé si así diga el cuerpo al final, pero, o sea, si esta tiene otro gato o si esta se le acerca a un gato, se muere, ¿no? Por toda la tristeza que causó en mí la pérdida de ese gato. Y cuando llegas a la comprensión, es espectacular. Jamás volví a ver o sea, de hecho ya tengo gato y jamás volví al médico. Claro, claro, mira qué bueno que tocas ese tema de la alergia, porque es muy puntual darnos cuenta lo que pasa y por qué se genera esa reacción en el cuerpo, ¿no? Imaginemos un escenario, ¿verdad? Una noche romántica, donde una pareja, ¿verdad? Ese día, pues el novio decide invitar a cenar a su novia con la intención de pedirle matrimonio. Ese día se anima, ¿no? Preparó todo. Pues bueno, él elige un restaurante muy bonito. Este, en el lugar de música de fondo, pues hay violines, ¿sí? En el menú, un menú muy abundante. Y algo a destacar, había fresas, porque ahí era algo particular en ellos, ¿no? Había fresas. Entonces, pues él esperando que llegara ella, pues la ve que llega con un vestido rojo muy bonito. Entonces, había violín, había fresas, ¿sí? Y ella venía con un vestido
rojo muy bonito. Entonces, pues ya, ¿verdad? Cenan y llega el momento, ¿no? Donde, pues él, este, se alista para decirle que si se quiere casar con él. Entonces, pues ahí, dudando, ¿verdad? Ahora sí que en ese momento tan, a veces tan incierto de la vida, pues él le pide que si se quiere casar con ella. Y la respuesta de ella es no. Y le dice no, porque ella tiene todavía planes de viajar por el mundo y que quieren que lo hagan todavía solteros. ¿Te imaginas lo que representó para él ese instante? Porque ya cuando, como hombre, ¿verdad? Yo supongo que ya te dan indicios para que el momento, pues casi casi sea perfecto, ¿verdad? O sea, no te vas a aventar nada más así para ver qué cae, para ver qué respuesta te dan. Entonces, imagínate algo inesperado para él. Colapsa su sistema biológico, neuronal y todo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Fíjense bien. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando él escuche un violín de fondo? ¿Qué va a pasar? Se va a incomodar porque le va a recordar esa escena tan complicada de rechazo. ¿Qué va a pasar cuando él vuelva a comer fresas? Las fresas le van a recordar ese momento también difícil. ¿Y qué va a pasar cuando él vea a una mujer vestida de rojo por más guapa que esté? Él se va a voltear. Hasta que no logre sanar esa memoria de rechazo y todo ese contexto, su cuerpo va a manifestar una reacción. Afortunadamente, pues bueno, tú te diste cuenta y dices, me pasó esto con el gato, lo solucioné y retomaste la vida con normalidad, pero imaginemos cuántas personas no se resignan a padecer esa alergia de por vida y viven en esa parte limitada, ¿verdad? De ausencia de tal vez algo que aprecian y por considerar que pues la vida es así, se resignan a padecerlo, ¿no? Entonces, esto lo comento porque también es un tema que se puede sanar, que se puede llegar al proceso de encontrar el origen para llevar un recurso a ese momento donde se presentó esa experiencia, conflicto, haya sido él o haya sido ella, ¿no? Las circunstancias que se dieron, ¿no? Entonces, pues bueno, el cuerpo ante todo reacciona, porque lo que queremos es un punto de estabilidad, que esa escena, pues lo que dio fue un movimiento de rechazo y de incertidumbre, ¿no? Ante lo que se estaba viviendo, Marilyn. Entonces, qué bueno que nos compartes esto del gato por el tema de las alergias, porque son muy comunes. Y a veces uno dice que es por el polvo, a veces uno dice que es por la temporada, pero hay más a profundidad. Y evidentemente, pues cada caso es distinto, ¿verdad? Entonces, hay que indagar de forma específica en cada persona para ver a partir de qué momento, es un punto clave, a partir de qué momento yo generé esa alergia a los mariscos, yo generé esa alergia a los gatos, yo generé esa alergia a determinado lugar o a determinada temperatura, ¿no? O sea, también son parámetros ahí particulares. Así es. Y cuando ya o sea, cuando nos enteramos de esto, nos ponemos a cargo y nos hacemos responsables, ¿no? Y Miguel, quería preguntarte también que qué fue lo que más te sorprendió cuando empezaste a trabajar con estos temas. Claro, claro, María Elena. Fíjate que en mi vida hay un parteaguas y que tiene que ver en el instante en el que llegó a mi vida el tema del transgeneracional. En el posgrado, recuerdo, ¿verdad? Recibimos aprendizaje de 1 hora y media nada más del tema, porque todavía no estaba como que, no había mucha difusión como ahora la hay, pero fue un tema tan interesante que me movió, porque se nos hablaba de que todos repetimos la historia de alguien y que la evidencia la encontramos en nuestras fechas de nacimiento en relación a las fechas de nacimiento de nuestra familia. Entonces ahí,
pues te siembra la inquietud, ¿verdad? Primero de ver cuáles son las limitantes principales que tienes tú o que se te han presentado en tu vida y que tal vez tengan relación con algún ancestro. Y ya siendo, porque pues haces una investigación para identificar las fechas, tanto fechas de nacimiento como de fallecimiento de tu familia, pues encuentras que efectivamente sí, yo estaba repitiendo, porque todos repetimos la historia de alguien. Todo, el Yo, 100% de la gente repite. sí, 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 sí. Entonces, al darme cuenta de la historia que yo estaba repitiendo y la información que se estaba manifestando en mí, yo ahí reaccioné y dije, yo quiero tomar mi vida desde la libertad para asignarme un proyecto propio sentido, ¿sí? Más allá de que sea una cuestión negativa el hecho de que uno repita una historia, es aceptar la vida y tomarla con el derecho de elegir tus propias decisiones, ¿no? Entonces, esto de alguna manera abrió el horizonte de la conquista de la vida, ¿no? Y para poder, pues, aterrizar esta disciplina al campo particular de todos, es muy común observar que en todas las familias, en todas las familias se repite lo mismo, ya sean temas de salud física, ya sean conflictos emocionales, ya sean temas de separación, ya sean cuestiones de negocio, siempre se repite algo. Y a lo mejor en lo superficial decimos, ¿verdad? Pues bueno, a lo mejor algunos tienen suerte, otros están olvidados por Dios, y ya nos tocará pues padecer, ¿verdad? Lo que tenemos en vida, sin tener mayor explicación y la posibilidad de salir de ese esquema cerrado de la vida. Esto no tiene nada que ver con una cuestión de castigo divino o de una sentencia que ya está determinada y donde no hay escapatoria. Tiene que ver con una cuestión de supervivencia, con una cuestión de supervivencia. Si nosotros observamos el núcleo familiar más primitivo, la tribu, sucedía algo muy particular en la tribu. Cuando alguien era sacado de la tribu, eso representaba la muerte. Sacado o excluido de la tribu, eso representaba la muerte. ¿Por qué? Porque podían llegar los depredadores, los cazadores, esclavizar a esa persona o matarla. Entonces es preferible estar dentro de mi tribu, porque allá afuera me muero. Pero ¿qué crees? Que estando en la tribu hay alguien que está enfermo, hay alguien con el que tienes diferencias, hay otra persona con la que no te pones de acuerdo y tienes que tolerarlos, porque si te sales allá afuera es la muerte. Entonces, somos fieles a ese patrón por un miedo a que si hacemos algo diferente nuestra vida se acabe. Aquí dentro de las líneas de libertad que vamos integrando al proceso del aprendizaje. Partimos de un enunciado bien hermoso dirigido a nuestra tribu donde les decimos, voy a seguir siéndoles fiel, haciendo desde la libertad y el amor cosas diferentes. Y todo lo que yo logre conquistar allá afuera, se los voy a dedicar, no será nada más una conquista mía. Y cuando integramos esa pauta, ya nos permitimos hacer movimientos desde la libertad, movimientos diferentes, porque hay una parte implícita de miedo pensando a que si yo hago algo diferente, ya no voy a ser visto. Y eso representa exclusión y eso representa la muerte en términos de supervivencia. Entonces, aquí nada más la pauta es cómo vamos encontrando, ¿verdad? Esa ruta, cómo vamos incluyendo esa pauta de confianza para que desde lo individual, haciendo cosas diferentes, nos sintamos parte de la tribu, que es parte de todo este proceso, ahora sí que a nivel transgeneracional que se lleva y que todo mundo lo puede
lo puede integrar, ¿no? Es algo sumamente importante y valioso. Y lo que sí es evidente, ¿verdad? Ahora sí que para ya ir aterrizando, ahora sí que un posicionamiento individual en todos, es que toda aquella área, reto de vida que hoy más tal vez se ha arraigado en nosotros, donde no se ha superado el tema, tiene que ver con una pauta de fidelidad inconsciente de un ancestro de otra generación. Hay ocasiones donde nosotros somos muy duros con nosotros mismos por las decisiones que hemos tomado en la vida. Y si tan solo observáramos que las decisiones que tomamos, yo creo que un 80% de esas decisiones están ligadas a esa fidelidad inconsciente. Y aquí es donde es importante ir integrando sobre todo un gesto de compasión a nuestro presente, a nuestra vida, para darnos esa oportunidad de no ser tan duros con nosotros. Y otorgándonos esa oportunidad, claro que podemos encontrar una vía distinta que nos permita, ahora sí que alcanzar ese anhelo de vida que pues tenemos en nuestro corazón, ¿no? Eh, Sabemos que esas decisiones o esos eventos que sucedieron en el pasado, derivado de todas esas experiencias de nuestros ancestros, tal vez a ellos no les alcanzó la vida o los recursos o los medios para hacerlas distintas. Nosotros pues no somos jueces, ¿verdad? Así como para determinar qué tan bien o qué tan mal lo hicieron. Lo que nos toca es pues sencillamente agradecer la vida porque sin el vehículo, familia que tenemos, no estuviésemos aquí. Y ya desde esa asimilación ir encontrando la vía para ir ajustando, armonizando ese vaivén de información emocional y a veces de conflictos que traemos con nuestro pasado, ¿no? Porque cuántas veces ni siquiera nos atrevemos a tocar el pasado por todo lo que hay ahí. En ese pasado, ¿sí? En esa historia transgeneracional, porque nuestro ADN trae 25.920 años de historia. Y en toda esa historia no solamente hay capítulos de enfermedad, de conflictos emocionales, de limitantes, sino que en esa historia hay ancestros de vida, los cuales triunfaron, salieron adelante, tuvieron voluntad, valor, entrega. Y cuando uno, porque una pauta también hermosa en el plano del transgeneracional, cuando se comienza a trabajar, es que se dice, tomo la vida toda entera, con todo lo malo o limitante de enfermedades, pero también con todo lo bueno, con todos los recursos. Aquí nada más para indagar, ¿verdad? Y hacer un ejercicio hacia lo biológico, porque esto no nada más es un tema subjetivo o energético. Acuérdense cómo del 100% de nuestra capacidad somos funcionales con el 10%. Funcionamos con el 10% y el 90%, en ese 90% es ADN en silencio. ADN que espera ser encendido y ADN donde están todos los recursos que hoy podemos comenzar a encender, ¿no? Entonces, cuando uno se toma la atención y lleva conscientemente el trabajo para sanar lo transgeneracional, nos llevamos unas sorpresas, híjole, maravillosas por todo lo que se descubre en este proceso de asimilación de todo lo que sucedió en ese pasado, ¿no? Es algo sumamente importante que hay ocasiones, y aquí fue donde apareció la pieza que faltaba al inicio del proceso, ¿verdad? Cuando iniciamos que ibas hacia arriba, ¿verdad? En la cuestión emocional y todo, ¿verdad? De voluntad y todo, y de repente baja. El transgeneracional vino a integrar la pieza para mantener ese flujo sostenible.
¿sí? Tampoco vamos a decir, ¿verdad?, que es un flujo donde todo en ascenso, no es un flujo sostenible. Y la pieza que faltaba era la siguiente, que aparece en el transgeneracional. Eh, a lo mejor hoy, en los datos que tenemos de nuestra familia, de la historia de nuestros ancestros, padres, abuelos, bisabuelos, tenemos datos, ¿verdad?, del alcance y de los triunfos, del desarrollo que ellos han tenido. Y si, por ejemplo, hoy yo no tengo datos o información del desarrollo potencial que haya expresado algún ancestro, padre, madre, pues difícilmente hay en mí una percepción de que si yo no tengo el dato de alguien que logró el alcance o desarrolló cierta destreza o habilidad, ¿de dónde me van a hacer a mí? Es una pregunta, ¿no? O sea, uno se genera esa pregunta. Y uno pues dice, no, pues sí, ¿verdad? Pues ya con tener vida y llevármela medianamente bien, con eso tengo, ¿verdad? ¿Para qué voy en la ¿Verdad que más? búsqueda? Sí, y es algo que en lo particular a mí me sucedía también. Yo decía, caray, bueno, pero aquí viene la magia, la magia del proceso, de la historia y de la información de recursos que hay en nuestro ADN. Tan solo de 12 generaciones atrás, hay 4086 ancestros. 12 generaciones atrás. Nuestra primera generación, pues son nuestros padres, segunda generación, nuestros abuelos, y así va. De 12 atrás hay 4086 ancestros, ¿no? A lo mejor hoy tú me dices, María Elena, ¿sabes qué, Miguel? Fíjate que la paciencia es una cualidad que no tengo, un recurso que no tengo, y ya me resigné porque ni papá es paciente, ni mamá es paciente. Y tú puedes tener razón, ¿no? Desde esa lógica, tú, pues es que de dónde me va a salir, voy a ser la impaciente tercera, cuarta de la generación, ¿va? Pero ¿qué crees? Al menos uno de esos 4086 ancestros, su cualidad principal, esos ancestros en ti, esos ancestros en tu ADN, su cualidad principal fue la paciencia. ¿Y dónde crees que habita ese recurso? En ti, en tu ADN. Así Entonces aquí es cuando uno dice, ah, caray, aunque tal vez yo no tenga datos de las experiencias vividas por ellos, no quiere decir que esa información no aparezca. Aquí viene un campo también hermoso que se integra a todo este proceso de terapéutico de información, que es la bioenergética. Que la bioenergética permite acercarnos al cuerpo y a través de un lenguaje binario, el cuerpo no responde para obtener información y a través del autorrastreo o rastreo bioenergético que se hace, uno puede encontrar información de la alergia, por ejemplo, ¿sí? ¿En qué año fue? ¿En qué mes? ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿Con qué persona? ¿En qué lugar? Etcétera, etcétera. Es como sintonizar esa frecuencia para poder hacer ese viaje y poder sanar. Para el aspecto que estamos comentando aquí de la paciencia que te falta. Entonces, podemos ubicar con esta disciplina la bioenergética en qué generación está ese recurso de la paciencia, en qué línea paterno-materna, si es hombre o si es mujer, ¿verdad? En qué genes y en qué cromosomas. De tal manera que el cuerpo es el que te va respondiendo, o sea, no es algo que uno vaya construyendo, el cuerpo te va respondiendo a través de una pauta muy particular del protocolo donde vas encontrando todo este recurso, ¿no? Y aquí es donde evidentemente encuentras una línea de libertad donde se disipan los límites en relación a la conquista que anhela tu corazón. Invariablemente, si no tuviste el dato de la experiencia de un ancestro que desarrolló esa capacidad, ¿sí? Aquí para compartirles evidencia de esto, ¿no? Y que incluso a veces hasta en la forma de manejar la información, cómo nos llega y cómo la manejamos, se, se, se detona el proceso de la conquista.
Yo recuerdo hace algunos años estábamos en un curso presencial de coaching, estábamos viendo coaching, me acuerdo, específicamente de metas y todo ese rollo. Y tenía un apartadito chiquito de transgeneracional, muy breve de transgeneracional, donde observábamos las fechas y sacábamos información general, ¿no? Porque, bueno, la parte del transgeneracional es muy amplio, pero bueno, ahí era importante también para sembrar esa posibilidad para que también buscásemos por esa vía si el bloqueo en el desarrollo venía de lo transgeneracional. Entonces, de manera muy, muy general, expliqué el proceso del transgeneracional. Entonces, ya que expliqué un concepto que se llama línea maestra en el transgeneracional, eh, una de las personas que estaba tomando el curso se levanta, se pone de pie y se emociona y dice, Miguel, te amo, ahora entiendo todo. Así estaba, te amo, ahora entiendo todo. Y pues yo me quedé así como que, ay, ¿qué dije o qué onda? ¿No? Le digo, pues a ver, compártenos. Dice, sí, ya lo entendí todo. Y dice, pues, dice, en la actualidad, pues yo tengo un negocio donde, pues bueno, se maneja efectivo, ¿no? Manejo efectivo en determinado momento del mes, de la semana. Y dice, y afortunadamente me sé del manejo, ¿verdad? Me sé cuidar y todo el rollo. Pero siempre en mí había una pregunta, ¿por qué yo tengo tanto dinero? Fíjense bien, ¿por qué yo tengo tanto dinero? Y dice, y ahorita estoy entendiendo de dónde me viene. Y dice, la historia de nuestra familia, pues bueno, nuestra bisabuela trabajó en una hacienda de un español. Por circunstancias de la vida y de la comunicación, esa bisabuela tuvo que ver con el dueño, ¿verdad?, de la hacienda. De ahí nace un hijo. De ese hijo deriva mi familia, Miguel, toda una línea muy grande. Y ahorita me estoy dando cuenta de dónde me viene el dinero de ese español. Estaba hasta llorando, la persona estaba hasta llorando. Fíjense qué manera y cómo a veces la vida nos pone en una disyuntiva para ver cómo contemplas lo que estás experimentando, porque él en ningún momento dijo que qué mala suerte de la familia haber padecido ese rechazo y no haber sido vistos como los españoles o esa línea de comunicación, ¿sí? Ser los otros, ¿verdad? O ser la familia no reconocida. Él nunca se conectó a eso, él dijo, ya sé de dónde me viene el dinero. Y pues, imagínense todo lo que se destapa. Todas esas preguntas que a veces nos hacemos y que representan un anhelo especial de libertad y que muchas de ellas sencillamente se quedan ahí sin tener una respuesta. Esa respuesta está ahí en el bendito transgeneracional, ¿no? Es algo, algo que te lleva a levantar tus alas y a conquistar lo que tú elijas sabiendo que en ti está esa información, ¿sí? Hay algo muy, muy puntual en esta parte de lo transgeneracional y de este tema de la parte de la salud y que pues es competencia de todos, ¿verdad? El ADN, hablando del ADN, y que es una entidad viva y sensible. Es una entidad viva y sensible, a tal grado que cuando vamos al médico con cierta enfermedad, y pues el protocolo del médico, ¿verdad? Maravilloso médico, nos dice y nos hace preguntas de rigor, entre ellas nos dice, oiga, ¿en su familia son propensos a diabetes, a hipertensión, a tal enfermedad? Y uno se queda pensando, ¿verdad? Y uno dice, sí, y tal persona se murió, y me va a pasar eso. Y uno se asusta, es algo que te impacta, esa pregunta que te hace, ¿verdad? Un médico que representa una referencia muy valiosa en,
en relación al aspecto de tu salud. Y muchas veces el haberte sembrado esa posibilidad de que tú tienes una tendencia que te vas a enfermar de lo mismo que la mamá o que el abuelo, causa que te enfermes. ¿Por qué en ese protocolo no incluyen también una pregunta donde nos digan, oiga, ¿y en su familia no hay alguien o hubo alguien con la capacidad de sacar adelante un proceso de salud o una situación de enfermedad como la que usted tiene? No, no, no hay nadie, o de plano todos tienen una tendencia a no reaccionar favorablemente. Por eso aquí, esta parte del ADN y que es una entidad viva, sensible, porque el concepto del ADN es información que espera ser develada, información que espera ser encendida. Y la clave del proceso y para poder activar esta información, pues radica en cómo le hablas a tu cuerpo, porque el cuerpo implica que te dirijas a él con parámetros muy especiales, no con órdenes. ¿Sí? A veces descuidamos tanto al cuerpo, lo excedemos, lo malpasamos y de un momento a otro queremos así como que todo cambie. El cuerpo obviamente, pues lo primero que tiene que tomar es la confianza para poder comenzar a expresarse y no estar en un estatus, ¿verdad?, de protección. Entonces, cuando llevamos esta pauta y vamos integrando todos estos procesos, ¿sí?, la información aparece y la magia sucede porque somos el resultado de todas esas vidas. Es un tesoro de información que está dentro de nosotros. ¿Sí? Y aquí integramos, ¿verdad? El aspecto incluso espiritual para quien, a quien le venga bien el concepto o la línea del proceso que se lleva. Hablando del estudio del genoma humano, porque estamos hablando de estudio del genoma humano, del 100% de la capacidad que tenemos, solo está expresado el 10% en células dérmicas, óseas, sanguíneas, musculares. Y el 90% está en silencio. Fíjense bien. Y el 90% está en silencio. Ok. Estudio de genoma humano, ¿verdad? Si nos remontamos a la historia hace 2025 años, la vida del Maestro Jesús y el proceso para ir manifestando el milagro de sanar a los enfermos, pues estaba la fila, ¿no? Estaba la fila y no por el hecho de que llegaras con él te ibas a sanar. Había un protocolo muy especial que se seguía. Yo como enfermo, ¿verdad? Le decía, maestro, cúrame. Y el maestro, la pregunta de él era, ¿crees? Fíjense bien, ¿crees que te puedes curar? ¿Crees que te puedes curar? Y dependiendo de la respuesta del enfermo, radicaba la reacción. Si el enfermo decía que sí, se daba el milagro. ¿A qué ADN? Y aquí lo dejamos como pregunta, ¿verdad? ¿A qué ADN le hablaría el Maestro Jesús del enfermo? ¿Al 10% donde estaba la enfermedad o al 90% donde estaban los recursos? Lo dejamos como pregunta, ¿verdad? Y fíjense bien, la pregunta fue, ¿crees que tú tienes la capacidad de sanarte? Nunca fue, ¿crees que yo soy el que tiene la capacidad de sanar el proceso? ¿Crees que tú tienes la capacidad de sanarte? Obviamente, él el vehículo para manifestar todo este movimiento energético, ¿verdad? Pero si lo aterrizamos al plano de la biología, entonces tal vez el observar la capacidad de nuestra biología, ese 90%, y tener el parámetro para acercarnos a él, va a marcar la pauta para que reaccione. Y obviamente el proceso, ¿verdad? Es ir de la mano con un acompañamiento que nos lleve, ¿verdad?, cercanos a todos estos temas
y evidentemente se vaya reflejando el resultado, porque también es un proceso maravilloso donde un día a la vez vamos notando el progreso y la activación de toda esta información que se va dando, ¿no? Entonces es algo muy, muy bonito, muy emotivo y que desde la voluntad y desde creer en toda esta información, la persona definitivamente va encontrando una alternativa, ¿verdad? Más allá de la parte médica que es y será fundamental, vamos encontrando una alternativa que en un planteamiento general y me quedé como que en silencio, porque como que es el recurso que marca la pauta para que el cuerpo responda, que es cuando nosotros asignamos a nuestra vida un gesto de compasión o de perdón. Ese gesto de compasión hacia lo que somos o hacia lo que sucedió nos libera del sometimiento, del enojo, de la frustración, que eso se traduce en enfermedad y en bloqueos. Tú más que nada y más que nadie lo sabe, ¿no? Entonces, a ver, platícanos del tema. Bueno, muy particularmente en el tema transgeneracional, para mí fue salir de víctima a ser responsable, porque al final no es ver y quedarnos en que ya vi que repito, ¿no? O empezar a ver que hay ancestros cercanos, ¿no? Que quizá pasaron por violencia o por una muerte violenta o un asesinato, no sé, muchas cosas, ¿no? Y cuando yo desde muy pequeña, yo empezaba a escuchar esas historias y de verdad, Miguel, que yo dije, esto se acaba conmigo. O sea, y chiquita, no es, me sorprende que desde muy chiquita yo ya me daba cuenta que esto podría repetirse y, y llegar al recurso, porque son recursos, los que tú manejas son protocolos y los protocolos al final son de liberación, o sea, llegas a la liberación de una manera aparte muy amorosa, ¿no? Porque volteas a verlos a aquellos excluidos, a aquellos que los sacaron, ¿no? Los perpetradores o quizá aquel que dejó a la familia y son historias que al final pues no se resuelven en su momento, los sacan, los excluyen y los dejan de ver, pero que el mismo sistema al ser energía, ¿no? Estar en un sistema en un árbol eh, de muchos integrantes, lo que hace el sistema es que no los puedes sacar ni los puedes excluir. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la segunda o la tercera generación vuelve a sacar a aquel perpetrador o aquel que está pues leal, ¿no? A la repetición. Porque al final lo que quiere el sistema no es como dijiste tú al principio, ¿no? Castigar o simplemente quieren el sistema que se trascienda esto viéndolo desde la compasión o desde unos ojos más amorosos, ¿no? Y poderlo hacer diferente. Para eso se repite, ¿no? Y cuando tú te das cuenta de esto, más aparte hablas de los recursos, ¿no? Tus protocolos de los recursos de llegar a el cromosoma exacto donde está dentro de nuestra propia biología, la información que nos libera de cierta pues de enfermedad o justamente que te da el recurso del que careces, ¿no? Quizá no es exactamente algo así, quizá es un tema de dinero, quizá no hay o sea, hay cuánta gente, ¿no? Que dice, yo trabajo durísimo, yo le echo muchísimas ganas, pero nada más no me rinde el dinero o nada más estoy endeudadísimo y le echo ganas y todo. Y cuando encuentras este tipo de personas con estas características,
realmente el voltear al transgeneracional, ¿no? Y llegar a eso, a esa creencia, porque aparte también traemos pues información sobre pues qué se decía pues mi mamá y lo que decía el abuelo, etcétera, que yo no que yo no me he preguntado, ¿no? Si es cierto, si no, si tú nada más te lo repites, ¿no? Tener dinero, el dinero es escaso, o el dinero cuesta trabajo, o si tienes dinero te lo quitan. Entonces, cuando amorosamente te das cuenta que nada de eso es tuyo ni te pertenece, que es una historia, pues, que, que alguien detrás de nosotros, llámese abuelo, bisabuelo, lo vivió. Y que tú puedes voltear a decirle, abuelo, ahora te veo y ahora y te agradezco y te pido tu bendición y ahora te voy a honrar desde, ya no desde repetir, sino desde hacer las cosas diferentes desde mi libertad. Son, son frases tan poderosas y tan sanadoras que eventualmente, porque el protocolo tiene toda una orden, pues sí, científica, porque después de cierto tiempo, y eso es lo que me preferiría que tú me lo cuentes, ¿cómo es esta parte de por qué hacer los protocolos por cierta cantidad de tiempo y qué sucede después en nuestra biología? Ok, sí, sí, María Elena. Pues bueno, eso que comentas de los patrones o de las intenciones para que algo sucediera en la vida de lo familiar, muchas de su origen, pues viene de generaciones atrás, ¿no? Somos, somos el sueño de lo que anhelaron nuestros ancestros. Pero puede ser que hoy ese sueño no se alinee con lo que anhela mi corazón. Por ejemplo, trabajando protocolo también del transgeneracional, llegamos a la parte con una persona que le digo, oye, ¿cuántos hermanos tienes? Dice, somos 12. ¿Y qué crees, Miguel? Que todos somos médicos. Y le digo, ah, caray, ¿cómo que todos médicos? Y dice, sí, déjame te cuento. Y dice, es que mira, cuando mis papás querían tener un bebé, tuvieron varios abortos, no podían tener un bebé. Entonces le juraron a Dios que si les daba un bebé, ese bebé iba a ver por la vida, iba a ser médico. Todavía ni nacía, ¿eh? Y ya. Ya lo Entonces, entregaron. sí, ya venía con una programación. Entonces, Impronta. se da el milagro del primer bebé, ¿verdad? En el vientre nace y pues médico. Pero después viene otro, y luego otro, y luego otro. Y como fue un mandato para la divinidad, todos médicos. Y yo le digo, ¿y a ti te gusta ser la profesión de médico? Y dice, no, yo ando acá en el plano terapéutico, yo no. Pero bueno, trato precisamente de trabajar este tema transgeneracional para comprender y dejar de estar en fricción, ¿verdad? Por a lo mejor aspectos que limitaron mis padres sin darse cuenta del proceso. Ahorita que tú hablabas también de la parte de la integración del sistema. Nuestro sistema familiar, hagan de cuenta que representa el Big Bang integrado, unificado. Y el Big Bang, hubo un momento donde se da la explosión. Esa explosión genera fragmentos de toda la inmensidad y capacidad del Big Bang. Entonces, hay una inercia a que todo sea visto o que todo sea integrado. Y por eso hay una tendencia a que se repita algo para que se integre al proceso del sistema. No es una cuestión negativa de algo o de alguien, sino que se busca ser reconocido. Pasa mucho con la parte de los abortos. Cuando se da un embarazo, pues el proceso normal del embarazo es que los papás que anhelan un bebé, el deseo es una energía, ¿verdad? Es una energía que en un momento se materializa en el vientre. Entonces, en el vientre está
la energía y el cuerpo, del bebé, que va a avanzar en un camino de 9 meses. Por situaciones de la vida, el bebé fallece al quinto mes. El cuerpo se transforma, pero la energía queda en ese camino de 9 meses. Cuando viene el segundo bebé, es un segundo deseo que se materializa en el vientre de mamá. ¿A qué energía va a encontrar el segundo bebé? La energía del primero. Y ese segundo bebé, bueno, sí tiene la oportunidad de nacer. Hay una tendencia a que esos bebés que nacen después de un aborto tienen déficit de atención o son hiperactivos, precisamente porque hay una energía queriéndose manifestar para dirigir un mensaje. Hay veces que se demerita el embarazo, el aborto, y se dicen, pues nada más fue un mes, 2 meses, fue un sangrado. Ese sangrado tiene la misma importancia que ustedes y que yo. Y lo que busca esa energía es ser reconocida como hijo, como hija en el sistema. ¿Para qué? Para que se libere al hijo que nació y que el hijo que nació evidentemente tenga una vida desde una pauta independiente. Un caso muy conocido, Van Gogh. Antes de que naciera Vincent Van Gogh falleció el primogénito de la familia. ¿Sí? Ustedes dirán la historia de Van Gogh y en teoría, ¿verdad? Su locura y su suicidio, ¿ustedes creen que fue causa unilateral de sus decisiones? ¿Sí? Ahí lo tenemos como una pauta, ¿no? Eh, ¿Qué buscan estas energías? El reconocimiento. Que se les reconozca en el sistema. Una persona también, en un trabajo transgeneracional, conversábamos, ¿verdad? Estábamos haciendo su árbol. Y le pregunto, oye, ¿tu mamá tuvo abortos? Fue la pregunta. Y me dice, sí, Miguel, fíjate que tuvo 3 antes de que yo naciera. ¿Cuántas veces creen que se ha casado? 3. 3. Pudiéramos decir que es coincidencia, ¿verdad? Pero es parte de una inercia o de algo que está ahí presente. Ahora bien, esto a lo mejor, ¿verdad? Se torna un poco raro en la información que estamos ahorita captando y uno dice, pero ¿cómo aterrizo todo esto, verdad? Porque pues es a lo mejor poco asentado en términos biológicos, en términos científicos. Pero aquí viene lo interesante, ¿no? Dentro de la pauta que seguimos en todo el proceso de aprendizaje que constantemente tenemos es, si no está sustentado en un plano científico, esto pues se mantiene ahí, ¿verdad? Como algo que pues debe de reflejarse y debe de sostenerse en un aspecto científico. Bueno, todo este tema del transgeneracional y el efecto que se tiene cuando una persona consciente decide sanar su pasado. ¿Cuál es la vía que sana el proceso? Porque uno dice, bueno, pero ¿y yo cómo sé que la información está liberada? ¿Yo cómo sé que la información ya está sanada? Ok. Aquí nos metemos en materia de la física cuántica. La física cuántica, eh, trabajo específico del alemán Heisenberg que nos habla del principio de incertidumbre. ¿Qué nos dice, verdad? Que pues nosotros en esencia estamos en 2 estados, uno corporal y uno energético. ¿Sí? Es una ecuación, el principio de incertidumbre, una ecuación muy técnica ahí, pero en términos para aterrizar la comprensión a la parte del desarrollo humano. Entonces nos dice que nuestro patrimonio, el patrimonio de un ser humano, es su parte biológica y su parte energética, donde nuestra parte energética tiene la capacidad de ir al futuro o de ir al pasado. ¿Cómo tenemos la evidencia de que podemos ir al futuro? La evidencia la tenemos cuando tenemos la percepción de lo que es un déjà vu. Experimentamos esa sensación de que llegamos a un lugar y decimos, yo ya estuve aquí. O conocemos a una persona y decimos, yo ya te conocí. Y uno se queda pensando y uno dice, bueno, fue en un sueño, en otra vida, y uno disipa ahí como que la idea, ¿verdad? No la aterriza en nada. Nuestra parte energética, llamada también doble, llamada yo cuántico, llamada paráclito, al tener la capacidad de ir al futuro,
En el futuro encuentra personas, lugares, circunstancias, experiencias, de todo. Y del futuro trae esa memoria para integrarla a la parte corporal mía. Entonces, ya cuando yo experimento el estar en ese lugar o conocer a la persona, yo digo, yo ya estuve aquí, yo ya te conocí así, estuviste ahí energéticamente, más no físicamente. Y la evidencia científica de este movimiento hacia el futuro y hacia el pasado nos la da Heisenberg. Ahora bien, este principio de incertidumbre eh, se liga directamente a la línea abierta que hay en la comunicación con lo transgeneracional, con lo energético. Porque si mi estado energético tiene la capacidad de ir al futuro, entonces el mensaje que yo hoy manifieste a mis ancestros de reconocimiento, de perdón, de aceptación, de valoración, esa voz que emane de mi corazón, no será una voz que quede o que vaya al vacío, sino que desde la capacidad cuántica que tenemos, ese mensaje llega directamente al punto energético, a donde se ocupó ese mensaje de reconocimiento, de aceptación para liberar la vida. Eso es algo que da validez a este proceso, ¿verdad? Sin esto que estamos compartiendo ahorita, yo pondría en duda todo esto. Yo no le entraría a esta información que estamos viendo. Ahora bien, dentro de este aspecto, ¿verdad? Eh, de la información y cómo todo está vinculado, hay el concepto que se llama también entrelazamiento cuántico, ¿sí? Y este entrelazamiento cuántico lo podemos contemplar en un experimento que se hace. A unas personas, el experimento que se hace es que se les lleva a un edificio de muchos pisos de altura y en la parte alta les toman muestras de sangre. Esas muestras las mantienen en observación y a los donantes los bajan hasta la planta baja. Entonces, a los donantes en la planta baja los empiezan a estimular con emociones, enojo, tristeza y alegría. Y todo lo que emocionalmente vive el donante abajo, la muestra arriba lo manifiesta. Se separan a 1 kilómetro, siguen estimulando emocionalmente a los donantes y la muestra sigue manifestando lo mismo. Se siguen haciendo el movimiento de experimentación emocional a 50 kilómetros. Y todo lo que emocionalmente vive el donante, la muestra también lo manifiesta. Quiere decir que hay un pegamento invisible. Y quiero compartirles en pantalla la referencia científica de esto, ¿verdad? Para que, pues bueno, lo podamos tener muy presente y muy consciente, ¿sí? Dentro de esta base, esta referencia científica, aquí nos damos cuenta entonces que todo movimiento que yo haga hoy desde lo individual, transformación, evolución, impactará sutilmente en mi entorno, porque hay un canal abierto de comunicación invisible, un cordón inmaterial que conecta las cosas del universo. El entrelazamiento cuántico nos lo aporta el científico danés Niels Bohr, que nos dice que una vez que las partículas subatómicas entran en contacto, siguen influenciándose mutua e instantáneamente a través de cualquier distancia y para siempre. O sea, una vez que somos conscientes de pertenecer a un sistema familiar, las partículas de ese sistema en contacto se mantendrán influenciándose mutua e instantáneamente a través de cualquier distancia y para siempre. Entonces, es como hoy escuchar que la vía de comunicación a nivel transgeneracional está abierta.
Directísima. para integrar, para llevar ahí el recurso que es necesario y que eso generará libertad para el sistema y libertad para mi presente y gloria para mi futuro. Aquí viene un aspecto sumamente valioso que decía ahorita María Elena, ¿no? Y por eso nos fuimos incluso aquí a este apartadito importante. Hablábamos también, y tenemos la referencia de otro científico, un científico llamado Jean-Pierre Garnier Mallet, autor de la teoría del desdoblamiento del tiempo. Con vida todavía el maestro Jean-Pierre Garnier Mallet. Sus obras, tiene 5 obras donde nos habla de todo este campo de información y de comunicación energética. ¿Sí? Es pieza fundamental del todo el trabajo que abordamos acá. Y él nos dice algo bien bonito, ¿sí? Recuerdo cuando tengo la oportunidad de estar con él en formación. Él dice, bueno, antes de empezar, quiero compartirles algo más importante que mi teoría, ¿verdad? Porque recuerdo, ¿verdad? Y aquí también para hacer el proceso de la asimilación y de algo que también en lo personal, en el posgrado, como en el posgrado de descodificación, me trabó a mí. Que yo dije, ah, caray, ¿y ahí qué voy a decir si alguien me pregunta? Ahí yo me quedé así como que en suspenso y dije, ay, íbamos bien, ¿verdad? Ya cuando apareció el transgeneracional, mira, me quedé así trabado. Entonces, eh, dentro del protocolo, dentro de la descodificación, pues bueno, nos van dando la pauta los maestros, ¿verdad? Y nos dicen, bueno, hagan el acompañamiento, que la persona reconozca el exceso, carencia, el conflicto que vivió y pídanle que haga cuarentena. Una cuarentena donde se aleje de las personas o del entorno donde está para que se libere la situación. Entonces, pídanle a la persona que haga cuarentena. Entonces, yo me quedé pensando para adentro. Y decía, bueno, ¿y qué le voy a decir qué le voy a decir a una persona si me dice, bueno, Miguel, ¿y qué pasa en esos 40 días? ¿Qué sucede en esos 40 días? No voy a saber y yo entré ahí en conflicto, ¿no? Entonces, aparece Jean-Pierre Garnier Mallet con la evidencia y la explicación de lo que pasa en esos 40 días, en esos 39 días. Entonces, ya que iba a empezar, ¿verdad? La formación, volviendo a ese punto, este, dice, quiero compartirles algo más importante que mi teoría. Quiero compartirles algo más importante que mi teoría. Fueron palabras expresas de Jean-Pierre Garnier Mallet. Y dice, quiero hablarles del aborto. Y dice, en nuestro ADN, ¿sí? Nuestro ADN trae 25.920 años de historia. 25.920 años de historia. Este dato lo obtienen a través de los cálculos, movimientos planetarios, equinoccios. Toda esa información, ese dato en las obras de Garnier, ahí, científicamente comprobado y el dato, ¿no? 25.920 años de historia que todos traemos en nuestro ADN. Entonces, dice, nosotros nos hemos materializado aquí en esta vida para poder culminar algo pendiente de esos 25.920 años de historia. A una persona le puede llevar 5 meses en el vientre materno y fallecer naturalmente, y culminó lo que le hacía falta. O a otra persona le puede llevar 60, 70, 80 años en vida cronológica para culminar eso pendiente que traemos de esos 25.920 años de historia. Y aquí viene lo del aborto y dice, nosotros no tenemos ningún derecho en atentar contra la vida de alguien que viene a buscar su realización. Nosotros no tenemos ningún derecho en atentar contra la vida de alguien que viene a buscar su realización. Ok. Y luego comenta, ¿verdad? Dice, hay una posibilidad consciente de sanar esos 25.920 años de historia que todos traemos en el ADN. Y la pauta está en que nosotros asignemos una etapa de 39 días, al proceso de transformación que queramos trabajar.
Porque en esos 39 días, en el plano energético, se pueden sanar todos esos años. Nadie dice que se va a cambiar los hechos consumados, pero en la capacidad de nuestro cuántico, el cuántico tiene la posibilidad de llevar el mensaje a todas esas experiencias para sanar 25.920 años de historia. Hay el, el gesto, ¿verdad? También muy sensato de las personas que se acercan al proceso de aprendizaje y todo el plano terapéutico, que muchas veces dicen, pues yo quiero ver resultados, Miguel, mañana, porque si no, esto no funciona. Y yo le digo, no, pues adelante, ¿verdad? Busca otra alternativa. Porque para que un proceso sea sostenible, un proceso de transformación sea sostenible, tienen que avanzar esos 39 días. Y aquí nos metemos al plano espiritual, ¿sí? Que viene ligado a Jean-Pierre Garnier Maledi, que está ahí en sus obras, es algo maravilloso. Y tocamos, ¿verdad?, la vida nuevamente del Maestro Jesús, con todo el respeto. Se dice que la divinidad se manifiesta humana para demostrar la capacidad que todo humano tiene. Entonces, el Maestro Jesús, ¿sí?, humano, nos muestra la capacidad que todos tenemos. Y aquí viene una pregunta interesante. ¿Ustedes creen que el maestro ocupaba 39 días en el desierto para tomar valor e ir a la decisión que ya había tomado? Pues no va. Nos deja encriptado el tiempo necesario. ¿Para qué cosa? En nuestro presente hoy, el estado de crucifixión que tenemos es nuestro enojo, nuestras frustraciones, nuestra depresión, nuestras tristezas. ¿Sí? Y ¿sí?, ahí no concluyó la vida, ¿verdad? En ese estado de crucifixión. La vida se manifestó renovada, renacida, una vez que avanzaron, ¿cuántos días? 39. Estos 39 días marcan la etapa para que se sanen 25.920 años de historia. Y aquí viene la pregunta interesante. ¿Será mucho tiempo, 39 días, para sanar toda esa historia que científicamente nos la comprueban y nos dicen en estos libros? ¿Será mucho el tiempo, 39 días? Pues no va. Por eso aquí es algo maravilloso el proceso del inicio de toda esta evolución. Porque hoy podemos marcar nuestro día uno como el día uno de 39, donde después de esos 39 días se va a reflejar una versión renovada de nosotros. Y ese proceso sí será sostenible. No será algo así como que le atiné y a lo mejor más adelante no sé ya cómo hacerle. Es algo que se va a sostener. Por eso ahorita María Elena dice, bueno, ¿y cuánto tiempo hay que dar para que sucedan las cosas? Y es de la noche a la mañana, y si me desespero, ¿y cómo llevamos toda esta pauta? Son de las bendiciones y maravillas que en lo personal, si no hubiese llegado esta información, yo a la fecha estaría perdido en el proceso de hacia dónde vamos y del por qué hacer las cosas y del por qué permitirnos trabajar lo transgeneracional, aunque hoy no tengamos datos de cómo sucedió. Hoy con firmeza lo hacemos porque sabemos la línea de comunicación a nivel energético y donde nuestro doble cuántico es el que nos ayuda al proceso para liberar toda esa bendita información. Entonces, está al alcance de todos. Está al alcance de todos y es cuestión sencillamente de que uno decida, ¿verdad?, tomar esta oportunidad, asignarse, ahora sí que la libertad de ver reflejado en nuestro presente un resultado distinto, mejorado a lo que ya está sucediendo, ¿verdad? Porque al final de cuentas, como siempre lo decimos también, esta pauta es una sugerencia, una alternativa más. Pero qué mejor que la alternativa energética hoy esté sustentada con cuestiones científicas, con cuestiones biológicas,
para que desde ahí no pongamos objeción a de que a mí la vida me funciona distinto, ¿no? Entonces es algo sumamente importante. Aquí como testimonio, pues bueno, tenemos a Marilena, ¿no? Que ella muy sensatamente, más allá de querer apresurar esos 39 días, ella iba disfrutando de cómo la información iba apareciendo, la iba asimilando, el estatus en el que ella estaba día a día, pues era un estatus distinto, mejorado, y hoy, pues, obsérvenla cómo tiene la intención de compartir, pues, esta información, ¿no? Que nos ayuda a todos. Sí, pues es que al final te libera, ¿no? O sea, te permite ya no estar pasando por ciertos aprendizajes, ¿no? O por ciertas situaciones que a veces ni siquiera son tuyas. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo es que integras esta visión científica con la parte terapéutica? Claro, María Elena, pues bueno, es al final, y aquí para que todos de alguna manera tengamos un rumbo, ¿verdad? Y aterricemos todas estas ideas, porque yo me puedo emocionar mucho aquí con todo esto que les platico, pero ustedes dirán, bueno, pero yo quiero verlo reflejado en mí, yo quiero verlo reflejado en mí. Y de eso se trata. Una línea también de aprendizaje que todos los días llevamos es que cada ser humano recuerde que tiene la capacidad de activar ese estado de recursos para solucionar los diferentes temas de vida. A veces no tenemos el alcance, ¿verdad? Porque desconocemos esta dinámica científica, biológica. Pero precisamente la pauta para integrar este proceso es para que esté al alcance de todos y para que hoy nos otorguemos esa vía de libertad para conquistar lo que cada uno anhela en su corazón. Yo aquí les quiero hacer una invitación muy importante para a quienes les llame el tema, se acerque a una masterclass que vamos a compartir gratuitamente, donde integraremos ahora sí que información un poco más gráfica de los procesos que se siguen para una asimilación todavía más consciente, pero sobre todo una parte práctica. Sí, porque les digo, yo aquí me puedo emocionar mucho, pero no hay como ustedes se permitan percibir ese efecto de liberación que se da cuando uno se coloca disponible para este proceso de liberación, de integración de recursos, ¿no? Entonces, eh, queremos hacerles, pues ahora sí que una invitación para que se acerquen a la masterclass que la estaremos impartiendo la próxima semana. Y ahí, pues ahora sí que invitar a toda su familia, a sus amigos, todos son bienvenidos, ¿sí? Una comunidad que está creciendo cada vez más, integrando todo este proceso terapéutico científico y donde pues lo que se busca es que comencemos a hacer solución para la vida, ¿no? Porque ya es momento de ir, de ir ofreciendo. Ya la vida hoy está en una dinámica con mucho acelere donde pues prácticamente queremos que todo la inteligencia artificial nos la solucione, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ser sensatos desde conectar con esto. La inteligencia artificial no puede conectar con todo este proceso porque es algo que, que emana desde el corazón, desde este gesto de libertad, ¿no? Entonces, hacerles esta invitación. ¿Cómo ves, María Elena? No, pues te agradezco muchísimo, Miguel, porque es un acto de muchísima generosidad que las personas, yo te comentaba en un principio, quizá los términos, me gusta mucho cómo lo explicas porque unes la parte científica, ¿no? De Jean-Pierre Garnier Mallet. Recuerdo un químico que se llamaba Daniel, ¿cómo se llamaba? Daniel Sexman, el químico que hablaba de los virus, ¿no? De cómo pues era una respuesta biológica que no venía del exterior. Esa información es súper pues valiosa para dejar de pensar que todo nos acontece y que todo viene de fuera,
cuando realmente el cuerpo es tan perfecto que no te enfermas de cualquier cosa. O sea, sí pasas por una situación emocional de desequilibrio para poder llegar a somatizar, pero que no estamos condicionados o no hay algo, pues, erróneo o defectuoso en nuestra biología. Exactamente, Marilena. Sí, es darle apertura a una alternativa. Hoy sabemos que la actualidad de la vida es muy dinámica, que ocupa una adaptación distinta. Es tan importante el unir, el hacer simbiosis con toda esta información que estamos haciendo. ¿En qué sentido? Después de lo de COVID, el cuerpo está reaccionando de manera diferente. De tal manera que una enfermedad que antes el cuerpo pues, la procesaba en recuperación en un tiempo prudente, hoy nos está llevando el doble o el triple. Y hoy las enfermedades o la parte microbiana ya no está tan superficial para que aparezca en un análisis inicial, ¿sí? Sino que muchas veces uno tiene que ir a análisis más profundo para llegar a la raíz y ubicar lo que se deba de atender. COVID vino a movernos, ¿verdad? Absolutamente todo en este campo, en este aspecto de nuestra biología. Y para esto, pues, pues sensatamente entonces vamos a cuidar a nuestra biología donde pues están los recursos para poder activar un potencial que esté a la altura de lo que hoy la vida nos está exigiendo. Entonces, por eso la intención, ¿verdad?, de compartir todos estos temas y que desde esa iniciativa que uno tenga, definitivamente uno contribuye al beneficio también del entorno, de las personas que amamos y que tal vez el día de mañana ellos decidan también tomar esta pauta con este aprendizaje, llevarlos a ellos y que de esta manera, ¿verdad?, vayamos encontrando soluciones alternativas y no solamente a la parte médica, ¿verdad? Que sabemos que es fundamental, pero que ocupa mucho apoyo, mucho auxilio desde tomar conciencia en este proceso de cómo se activa toda la reacción de nuestra biología desde la supervivencia. Entonces, acuérdense, cuando y aquí un punto importante, ¿verdad? Y ya para ir concluyendo en el proceso de lo que estamos compartiendo. La campana, se necesita un receptor específico para entrar en resonancia con un virus. ¿Cuál es ese receptor específico? El receptor específico es el miedo. La campanita que activa la vida microbiana y que nos enferma es el miedo. Y el miedo principal es quedarnos solos y abandonados. El cual su origen, ¿dónde está? En lo transgeneracional. Así Y es. si hoy, ¿verdad? Percibimos esa compañía energética de toda nuestra tribu transgeneracional, el cuerpo, nuestra conciencia no tiene por qué considerar que estamos en la ausencia de algo y que estando en esa ausencia, pues la vida se va a acabar. Por eso hacer esta alianza con lo transgeneracional nos va a fortalecer, no para andar retando a nadie, sino para fortalecernos y podernos adaptar de mejor forma, ¿no? Que al final de cuentas es eso, ¿sí? Sanas, solventas, bajas el nivel de miedo, te conectas con las soluciones y en esa dinámica, ahora sí que la vida se saca adelante, ¿no? Y se saca adelante siendo consciente de lo que estás haciendo. Y si aparte de esto le asignas una etapa específica donde sabes lo que va a aparecer una vez que avancen esos 39 días, pues qué motivo es, ¿verdad? No nada más es pues síguelo y a ver qué aparece, ¿no? ¿Qué Aquí pasa? tenemos información muy importante y muy bonita, ¿no? Ahorita que lo estás comentando, Miguel, también quería compartirte, ¿no? Porque el final no es llegar a esa solución
de conflicto y ya, ¿no? Cuando ahorita que hicimos visión luminosa extraocular, antes de activar la luz, o sea, antes de poder activar, eh, no toda la gente sabe que se puede ver y se puede, sin usar los ojos físicos, ¿no? Tenemos una capacidad de extraocular, de poder, percibir la realidad, desde otra parte que es lo que le llaman el tercer ojo. Y pero para poder llegar a esas capacidades que ya es como de superhumanos, porque no nada más es visión extraocular, también es intuición, también hay muchísimos recursos, ¿no? Detrás de, de ir activando estas capacidades. eh, lo que haces antes de activar estas capacidades es, pues, limpiarte de conflicto, limpiarte de lealtad, pues sí, lealtad inconsciente, automática, al transgeneracional de repetición, de ser víctima, de estar, pues, sobreviviendo y llegar a esa parte donde tú resuelves conflictos, los ancestros te bendicen y te dan su fuerza y no solo eso, o sea, es salud, es mayores herramientas y sobre todo llegar a esas capacidades que como humanos podemos llegar a tener, ¿no? Porque son muchísimos los recursos, o sea, visión extraocular es poquito de todo lo que se puede llegar a obtener si nosotros empezamos a poner orden, a unir, ¿no? A equilibrar el sistema. El beneficio, o sea, es como si como si fueras un buzo, te quitas los miedos, los chalecos, lo pesado y sale a flote unas capacidades que son extraordinarias. Claro, Marilena, sí, qué bueno que tocas esa parte. Eh, cuando enfermamos. Cuando enfermamos, no enfermamos aleatoriamente porque nos toque determinada enfermedad, sino porque se genera un contexto, ¿verdad? Por ejemplo, el cuadro del Chavo del Ocho en la vecindad, donde está el chavo con don Ramón y don Ramón amenaza con pegarle. Antes de pegarle, pues el chavito le da la garrotera, ¿verdad? Se traba. Eh, yo necesito vivir un conflicto que no puedo solucionar para que algo en mí se active. La vida microbiana en nuestro cuerpo está en un terreno de células madre, en un terreno fértil de células madre, donde el microbio está viendo, ¿verdad? ¿Qué problemática tengo para convertirse en microbio de tal tejido dérmico, muscular, óseo, sanguíneo? El del chavo, ¿verdad? El microbio del chavo contempló que pues él pensó que no tenía la capacidad de enfrentar a don Ramón, por eso se quedó paralizado para ya no recibir el golpe, porque si no se iba a morir, ¿verdad? Entonces, ese microbio que está en un terreno fértil de células madre, se convierte en tejido muscular y óseo para trabar el cuerpo del chavito, ¿verdad? Ahorita que hablas de luz, si en nuestro cuerpo, en nuestra biología, hay un terreno fértil de células madre, y sabemos que la vida microbiana se activa por sobrevivir, de ese terreno podrá activarse también vida regenerativa para activar toda la capacidad de la que habla María Elena. ¿O por qué hoy nada más quedarnos en la supervivencia cuando los niños de visión extraocular nos muestran eso? El adulto puede manifestar visión extraocular. Del ADN se pueden activar los recursos que querramos. Está en la biología, ¿eh? Y son temas aterrizados científicamente con datos y con estudios. Por eso no hay alguien que diga aquí, es que Miguel, yo estoy hecho de otra materia y mis microbios funcionan de manera distinta y eso que dices no reacciona en mí.
Es una pauta maravillosa que está al alcance de todos y ojalá se den la oportunidad, ¿verdad?, de tener un primer contacto con estos temas que vamos a compartirles el próximo martes. Inviten a su familia, a sus seres queridos y desde aquí comience ese autodescubrimiento, porque ante todo, más allá de querer, como dice Marilena, conquistar la vida, los horizontes, todo lo que esté afuera, tiene que haber una conquista primero aquí, hacia lo que somos. Cuando hay una conquista hacia lo que somos, de manera natural, emana en ti congruencia, libertad, fuerza, te adueñas de la totalidad de lo que eres. Desde el respeto también, considerando qué energía te está permitiendo sostener el proceso, honrando a todos aquellos ancestros los cuales, ¿verdad?, nos antecedieron y los cuales no tuvieron la oportunidad de llegar a esta pauta, que sin su intervención hoy no estuviésemos aquí. Entonces, pues imagínense toda la alianza, la simbiosis energética que se da. Aquí ya cada uno, ¿verdad?, determina hasta qué punto quiera extender todo el plano de su conquista, pero lo que hacemos en una primera instancia es una conquista hacia lo que somos, hacia el aprecio, hacia la compasión, y que eso al final de cuentas es el factor que sana y es algo que, bueno, pues cada uno decidirá, ¿verdad? Si toma esta línea de oportunidad, María Elena. Claro, por ley de correspondencia, lo que logremos adentro se manifestará afuera y ya no es ir y luchar y sobrevivir, sino todo es autoconocimiento y desde ahí lo demás, lo demás llega por añadidura. Y ya para cerrar, Miguel, muchísimas gracias por toda la información que compartes. Realmente son recursos que personalmente te puedo decir que han sido muy, 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 eh, muy importantes para mí. Y bueno, te quería preguntar, ¿qué le dirías a las personas que sienten el llamado a ayudar a otros, pero que no saben por dónde empezar? Ok. De que todos tenemos la capacidad de sanarnos y de que invariablemente de lo que hayamos heredado, en esa herencia también está un tesoro de recursos disponible y que solo es cuestión de que nos sepamos dirigir al cuerpo para que se exprese toda esta información y que es una tarea de un día a la vez. Hoy tomamos un punto de partida, mañana integraremos otro aspecto, pasado mañana iremos para el abordaje de otra temática, pero lo importante es mantenernos aquí porque hay algo en nuestro corazón que nos impulsa más allá de los miedos, de las dudas, de todo lo que esté presente de repente que nos quiera frenar. Ese anhelo en el corazón es realmente esa conquista la cual todos nos merecemos, ¿no? Entonces es dejarles este mensaje como parte de una invitación a su proceso y que es algo a destacar el hecho de que nuestra vida se sostenga después de esos 25.920 años de historia. Y que ese templo glorioso que es nuestro cuerpo, hoy es importante sacarlo a flote, que se exprese desde el servicio, desde el talento, desde la virtud que cada uno tenga. Y eso se puede hacer y bueno, pues esperemos si el tema que estaremos compartiendo, dejen y les comparto acá la laminita para que tengan la referencia del dato de la masterclass. Va a ser el próximo martes 19 de agosto de 8 a 10 de la noche. De 8 a 10 de la noche compartiremos marco de referencia, parte científica, parte biológica, parte espiritual y parte práctica, para que tenga sentido todo el proceso de lo que vamos a estar llevando. Aquí en la pantalla, pues bueno, les comparto el link para que se puedan inscribir. Aquí está el link para inscribirse a la masterclass y el contacto, tanto de María Elena
el primer número de WhatsApp como el segundo número que es el mío. Y para quienes, bueno, quieran estar también cercanos a la información que compartimos y manejamos también de manera general, la Liga Azul pues es el Facebook, entonces, de un servidor. Entonces, pues bueno, haciéndoles esta cordial invitación, libre acceso con la firme intención desde el corazón de que esto nos encauce a esa ruta de libertad, porque hoy ocupamos, lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Ser solución para la vida. Y desde esta alianza energética con lo transgeneracional, desde esta activación con este linaje luminoso transgeneracional, evidentemente encontraremos la verdadera fuerza, la verdadera libertad para sacar adelante la vida. Y no una vida donde nada más se sobreviva, una vida donde se glorifique el hecho de estar aquí presentes el día de hoy, ¿no? Entonces, muchas gracias, Marilena, por No, la Miguel, oportunidad, por el espacio y pues bueno, vamos a esperar con mucha alegría el próximo martes para poder seguir compartiendo esto, ¿no? Que en lo particular a mí me emociona muchísimo el hecho de estar con esta temática al alcance de todos, ¿eh? Si bien a lo mejor de repente una cuestión técnica, pero ya en la parte práctica ya cualquier persona puede asimilarlo sin ningún problema. Y para quienes sean estudiosos en los temas científicos biológicos, pues ahí también tenemos las referencias para todos. premio Nobel para absolutamente todo. Entonces es algo sumamente bonito y especial. Entonces ahí tómenle foto, anoten la información, escriban ahí al link, escriban ahí a Marilena o a un servidor y les compartimos la información, la liga, para que puedan inscribirse y el día martes a las 8 de la noche comenzar con el proceso de esta activación. ¿Sale? Entonces, pues bueno, adelante, Marilena, un gusto y muchas gracias por compartir, otorgar este espacio para compartir esta información. Muy agradecida, Miguel. Realmente te conté sobre este proyecto justamente de recursos, ¿no? Donde podemos hacernos cargo, donde ya no hay preocupación, sino hay mucha tarea que hacer para, pues, garantizar digo, yo desde que sé transgeneracional y desde que he tomado los cursos contigo, digo, ni yo ni mis hijos hemos tenido que ir ni al pediatra ni al doctor. O sea, es una cosa espectacular que la gente, ¿no? Que a veces está pasando por situaciones, pues ya de enfermedad o ya de alguna cuestión personal eh, pueda hacerse cargo o encontrar otra manera de poder hacerse cargo de sus propios aprendizajes, ¿no? Ok, sí, ante todo, alternativas, opciones. Más amorosas, ¿no? Exactamente, y que nos permitan estar bien con nosotros mismos, porque eso es el reto mayor. El reto mayor de la vida es estar bien con uno. Y desde ahí es alcanzable cualquier cosa. Entonces, pues muchas gracias, Mariana, por la confianza y nos vemos con mucho gusto el día martes en la masterclass. Mil gracias. Y a todos por escucharnos. Bueno, un fuerte abrazo. Nos vemos. Gracias. Bye. Mil gracias.